Vamos a ir de a poco a presentar a Alfredo Flores Arria. Alfredo es economista nicaragüense y actual secretario ejecutivo del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, COSEFIN. Posee una maestría en Economía Aplicada por la Universidad Austral y una sólida especialización en macroeconomía, política fiscal, sostenibilidad de la deuda y modelos econométricos. Contribuyó a iniciativas clave en instituciones multilaterales y gobiernos, destacando su papel en la reglamentación de la Ley de Responsabilidad Fiscal en Honduras, lo cual fortaleció la transparencia y el manejo fiscal. Cuenta con más de 15 años de experiencia en análisis macroeconómico y políticas fiscales en la región. Ha potenciado la modernización institucional, integrando herramientas avanzadas de ciencia de datos e inteligencia artificial. Y este fuerte aplauso es para usted, Alfredo. Bienvenido. Pero bueno, tengan todos muy buenas tardes. Realmente un gusto poderme dirigir en esta tarde a ustedes en el marco de este 51º Seminario Internacional de Presupuesto Público que organiza la Asociación Internacional de Presupuesto Público. Agradezco en este sentido a don Eduardo de Leville por la invitación y el estimado Guido Ranguñi por las coordinaciones para hacer posible mi presencia acá en la ciudad de Buenos Aires. Para la Secretaría Ejecutiva del COSEFIN es realmente un privilegio poder participar por vez primera en este importante foro, y en ese sentido, antes de comenzar la exposición, quisiera contextualizar brevemente sobre qué es el COSEFIN y sobre qué es lo que hacemos. En principio, pues somos una instancia de la institucionalidad del Sistema de la Integración Centroamericana, que se conoce como SICA, donde se discuten las temáticas relacionadas a los sistemas de armonización, desarrollo, información y convergencia de las políticas fiscales. Este foro se instauró por consenso de los países miembros durante la reunión del 28 de junio de 2006 en la ciudad de Antigua Guatemala, y el Consejo es coordinada por una Secretaría Ejecutiva cuyo titular es este servidor. Entonces aquí está pues de los que les quiero hablar. En principio, ¿qué es el COSEFIN? La misión, la visión, los valores. Nuestro plan de trabajo regional contenido en la matriz de interés fiscal, donde voy a exponerle los componentes centrales y las áreas transversales con las que cuentan, nuestros grupos de trabajo, nuestra propuesta de valor, que son los productos de conocimiento que generamos, y quiero hablarles un poco pues, del panorama económico de los países COSEFIN en dos aspectos principales: el desempeño económico en 2023 y las proyecciones, y lo que son las proyecciones de la deuda pública. Entonces, aquí les estaba diciendo anteriormente qué cosa es lo que somos y qué cosa es lo que hacemos, y tenemos como misión ejecutar las decisiones emitidas por el COSEFIN, dinamizando y articulando acciones para la implementación de su plan de trabajo regional en materia de política fiscal y de las decisiones regionales que contribuyen al fortalecimiento de los países del sistema de la integración centroamericana. Como visión tenemos ser el referente en Centroamérica, Panamá y República Dominicana en el ámbito de la política fiscal ante el SICA, ante organismos internacionales y entre otros grupos de interés relacionados. Tenemos los siguientes valores institucionales, que son la innovación, entendida como la mejora continua, la vanguardia, es decir, ir un paso hacia adelante, actualizado con las tendencias.
Tenemos la excelencia al desarrollar todos nuestros procesos con eficiencia, eficacia, efectividad, pertinencia y los más altos estándares técnicos. Tenemos espíritu de servicio, porque la CECOSEFIN y sus colaboradores estamos en la mejor disposición de apoyar, colaborar, acompañar, identificar y satisfacer las necesidades de sus diferentes grupos de interés, y por supuesto que somos proactivos, dado que contamos con un equipo técnico con iniciativa, autoliderazgo, empoderamiento y autogestión. Ahora bien, tenemos un plan de trabajo regional que nosotros lo hemos plasmado en un documento que se llama Matriz de Interés Fiscal, que fue recientemente aprobado en diciembre de 2022 y que está conformado por dimensiones centrales y por áreas transversales que se construyen bajo el paradigma moderno de las finanzas públicas. Entre las dimensiones centrales tenemos los ingresos públicos, que como todos ustedes saben son necesarios para financiar el desarrollo sustentable e inclusivo, el gasto público para el mejoramiento de la provisión y la calidad de los servicios públicos, procurando no dejar a nadie atrás, la institucionalidad fiscal para el aseguramiento de la transparencia y de la responsabilidad fiscal, la economía política de la política fiscal para la construcción de los grandes pactos fiscales, y esto se complementa con áreas transversales como la dimensión social para hacer frente a las desigualdades. La región del COSEFIN es una de las regiones pues, más desiguales de América Latina. Tenemos la dimensión demográfica, donde analizamos los efectos de la transición demográfica y del envejecimiento y su impacto en las finanzas públicas. Tenemos la dimensión de género para reducir las brechas de desigualdad y la dimensión ambiental, porque desde el 2023 se han traspasado 6 de los 9 límites planetarios planteados por Roston y su equipo de investigadores en 2009. Ahora bien, la dimensión de la dinamización tanto de los componentes centrales como de las áreas transversales de la matriz de interés fiscal se lleva a cabo a través de los grupos de trabajo del COSEFIN, y por supuesto esto no lo podríamos hacer sin el generoso apoyo de la cooperación internacional, específicamente el programa de buena gobernanza financiera que implementamos en conjunto con la cooperación alemana, la GIS, que antes era la GTZ. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los grupos de trabajo? Pues fundamentalmente dinamizar todo lo que es la MIF y dar cumplimiento a lo acometido por el Consejo en las reuniones ordinarias y extraordinarias que se tienen. Entonces, los grupos de trabajo vigentes que tenemos son, en primer lugar, el grupo de trabajo de política fiscal. Este grupo de trabajo es el que articula todo el trabajo regional para implementar la MIF. Este es como el corazón de nuestros grupos de trabajo. Luego tenemos el grupo de trabajo de política tributaria. Con este grupo, pues lo que se hace es discutir y compartir buenas prácticas y experiencias en materia de política tributaria. Tenemos el grupo de trabajo de presupuesto público, donde trabajamos para impulsar mecanismos presupuestarios comunes u homogenizar lineamientos presupuestarios en temas de interés, como el presupuesto por resultado, que se ha hablado bastante aquí, y los clasificadores presupuestarios climáticos. Yo creo, pues, que después de esta actividad,
Vamos a ver una importante dinamización de este grupo de trabajo porque pensamos trabajar hombro a hombro con la CIP, como hemos conversado con don Eduardo de Leville, ¿verdad? Ok, tenemos el grupo de trabajo de crédito y de inversión pública cuyo objetivo es la identificación de aquellos proyectos potenciales de inversión pública, pero que tengan un alcance regional y explorar aquellos mecanismos de acción para llevarlos a cabo. Tenemos el grupo de trabajo de estadísticas de las finanzas públicas, que este es un grupo de trabajo donde no solo están los ministerios de Hacienda y Finanzas, sino que están los bancos centrales de la región, porque lo que pretendemos en este grupo es compilar las estadísticas de las finanzas públicas y las estadísticas de deuda bajo los lineamientos del Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas 2014 del Fondo Monetario Internacional. Aquí recibimos bastante asistencia técnica del Instituto de Capacitación del FMI, que está basado en Centroamérica, en Guatemala. Ahora bien, pues, en la última reunión ordinaria del COSEFIN del 26 de julio de este año, los ministros aprobaron la creación de nuevos grupos de trabajo, como el de asesoría jurídica, como el de tecnología de la información, porque vimos la necesidad de crear ese grupo por los hackeos que sufrió Costa Rica y que sufrió Guatemala de reciente data. Ahora, además de estos grupos de trabajo, pues es importante mencionar la propuesta de valor que tiene la Secretaría Ejecutiva del COSEFIN. La propuesta de valor nuestra se basa en los apoyos recibidos por la cooperación internacional, más las propuestas orgánicas que hacemos desde la Secretaría Ejecutiva con el grupo, con los técnicos que nosotros tenemos. Pues. Quiero mencionar que entre las principales iniciativas que hacemos con el acompañamiento de los socios estratégicos de la cooperación internacional se encuentran el apoyo en la implementación de la estrategia BEPS en los países del COSEFIN, en los proyectos que desarrollamos con el acompañamiento del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, la evaluación de programas presupuestarios para asignar más eficientemente los recursos hacia sectores más vulnerables. Una de las evaluaciones recientes fue en República Dominicana con un programa de la tuberculosis, la incorporación del enfoque de género en los temas de inversión pública, impuestos y gestión financiera de desastres, y la divulgación de investigaciones y temas orgánicos de la Secretaría. Y entre las contribuciones orgánicas, pues, está el desarrollo de informes e investigaciones junto con la creación de sus respectivos repositorios. Está la elaboración de herramientas de análisis recientemente en el marco de la reunión de alto nivel de la Coalición para la Acción Climática del Banco Mundial. Desarrollamos una herramienta integrada para el análisis de la dinámica de la deuda y la vulnerabilidad fiscal. Por supuesto, tenemos un programa de prácticas remuneradas para atraer el talento joven, porque creemos firmemente que educar a la juventud de hoy es alimentar el mundo de mañana. Y recientemente también tuvimos una participación en una publicación sobre la sostenibilidad fiscal y la evolución de la deuda pública en El Salvador, de manera pues que también estamos vinculados con el sector académico, por lo que la COSEFIN de hoy pues consideramos que es el tanque de pensamiento de los ministerios de Finanzas o Hacienda de la región. Bueno, aquí están un poco de los productos de conocimiento que les mencionaba, pero en este momento pues quiero
hablarles acerca del desempeño económico de los 7 países que conforman el COSEFIN. Tenemos una metodología estandarizada y es un marco analítico sencillo que nos permitirá evaluar el desempeño económico con 4 variables clave, como la tasa de inflación como una medida de la posición monetaria de la economía, la tasa de desempleo como una medida de la eficiencia del uso del capital humano por parte de la economía, el resultado fiscal global como una medida de la salud de las finanzas públicas y el crecimiento económico como una medida agregada del desempeño de los 3 sectores anteriores. Entonces es un índice que es comprensivo porque captura todas las características del desempeño económico, es preciso porque brinda una medida creíble acerca de la salud de la economía, es de fácil construcción y entendimiento porque lo podemos utilizar sin tener conocimientos altamente especializados. Entonces, en las siguientes diapositivas, pues rápidamente aquí está un poco de cómo se construye, no voy a ahondar en eso, y un poco la guía para la interpretación. Y quiero presentarles, ya que está don José Luis Araya, pues, los resultados para Costa Rica. Al cierre del 2023, pues Costa Rica alcanzó un valor de este índice de desempeño económico de 94.2, lo que es un desempeño económico bueno. Si desagregamos los componentes del índice, pues podemos apreciar que el crecimiento económico contribuye de manera significativa al buen desempeño de este indicador, gracias al impulso de sectores estratégicos como el turismo y como la exportación de dispositivos médicos. No obstante, en el caso de Costa Rica persisten desafíos en la desaceleración de otros sectores de actividad económica y la dependencia de la zona franca. En cuanto a la inflación, hay que destacar que la política monetaria del Banco Central de Costa Rica pues, ha jugado un papel crucial para mantener la inflación en niveles bajos y manejables. De hecho, pues han tenido recientemente resultados hasta deflacionarios, ¿no? Brindando certidumbre a consumidores e inversionistas. La tasa de desempleo pues sigue siendo uno de los principales retos para el país y las políticas orientadas al empleo inclusivo, especialmente en sectores de alta demanda como tecnología y turismo, pues serán claves para reducir la tasa de desempleo. En cuanto al desempeño fiscal, pues Costa Rica ha hecho significativos avances que han sido reconocidos por las agencias calificadoras de riesgos, pero la carga de la deuda pública y los compromisos fiscales pues limitan, digamos, el espacio para nuevas inversiones, lo que hace primordial que se eficientice más el gasto público. Si nos vamos al comportamiento histórico, el gráfico muestra que Costa Rica ha mantenido un desempeño económico relativamente estable, con ligeras fluctuaciones notables en los periodos de crisis como la pandemia, y se proyecta que el país pues, continúe con esa tendencia estable hacia 2029, siempre que se mantengan las políticas de crecimiento inclusivo y de control fiscal. En el caso de El Salvador, al cierre de 2023, bueno, El Salvador es un caso especial, creo que en América Latina tiene 2 monedas de curso legal que no emite, o sea, el dólar americano y el Bitcoin. Entonces carece de política monetaria y solo tiene los instrumentos de la política fiscal, ¿verdad? Entonces el desempeño económico, el cierre del 2023, alcanzó un 86.7%, esta es una calificación de desempeño económico justa, aunque no hay que negar que la economía salvadoreña mantiene una posición aceptable, con una aportación importante al índice
el crecimiento económico de El Salvador en 2023 es positivo, es un 3.5%. Eso digamos que está muy bueno porque normalmente El Salvador crecía a 2.5%, entonces digamos que este es un crecimiento positivo y es el reflejo de las medidas de seguridad que se están implementando, pero enfrenta a desafíos como la necesidad de diversificar la economía y reducir la dependencia de las remesas familiares para fomentar un crecimiento sostenible. Ahora bien, en un contexto internacional de altos precios de energía y de alimentos, la inflación pues presenta un impacto moderado, está anclada prácticamente a la inflación de Estados Unidos. Sin embargo, mantenerla bajo control es crucial para preservar el poder adquisitivo de los salarios. Respecto al desempleo, pues aquí vemos necesario llevar a cabo políticas laborales sostenibles y que generen empleos de calidad para dinamizar la demanda interna, especialmente el gasto de consumo, y es necesario llevar a cabo medidas encaminadas a mejorar la posición fiscal de la economía, fortaleciendo la recaudación, reduciendo el gasto corriente y protegiendo el gasto de capital, lo que permitiría mejorar, en primer lugar, la calificación crediticia, atraer inversión y acceder a recursos financieros en condiciones más favorables. La proyección hasta 2029 pues indica un desempeño relativamente estable, aunque con una ligera tendencia hacia la baja de continuar implementándose las mismas políticas económicas. Ahora bien, tenemos el caso de Guatemala, que alcanzó un desempeño económico de 92.7, lo cual se considera un buen desempeño. Y Guatemala pues es una economía relativamente estable, la inflación se ubica en niveles moderados, lo que sugiere que la política monetaria implementada por el Banco de Guatemala ha sido efectiva para contener las presiones inflacionarias. La tasa de desempleo abierto, su valor, es un reflejo de la capacidad de la economía guatemalteca para absorber mano de obra, especialmente en sectores intensivos en empleo como el comercio y la manufactura ligera. Hay que tomar en cuenta también que desde el año pasado Guatemala dio inicio a su periodo de bono o dividendo demográfico, lo cual sugiere de que si se implementan inversiones estratégicas en el ODS 4, 5 y el 8, podrían, digamos, transitar hacia un mejor y mayor umbral de crecimiento económico. El resultado fiscal sugiere limitaciones que tiene el sector público de Guatemala, tanto para aumentar la presión tributaria como para incrementar el gasto social y la inversión en infraestructura y servicios básicos, lo que contribuiría, como decía anteriormente, a potenciar un crecimiento sostenible e inclusivo. La proyección del índice hacia 2029 pues sugiere una tendencia estable, aunque depende fuertemente de la capacidad del país para continuar gestionando eficientemente la macroeconomía, pero ahí la asignatura pendiente es la protección del tejido social. En el índice de desempeños de los ODS, pues en nuestra región aparece en el último peldaño. Entonces, digamos que esa es la asignatura pendiente, o sea, tienen que tener un equilibrio entre la estabilidad macro y la protección social en el caso de Guatemala. En el caso de Honduras, pues la economía hondureña alcanzó un índice de desempeño económico de 87.1, es un desempeño económico justo,
el crecimiento fue de 3,6%, lo que contribuye positivamente al índice, pero esta tasa, digamos que sigue resultando insuficiente para reducir las altas tasas de desempleo abierto y sobre todo la informalidad en el mercado laboral. El desempeño monetario en cuanto a la inflación ha sido relativamente moderado, pero afectado por las fluctuaciones de los precios externos, específicamente la importación de bienes de capital y alimentos. Pues. El resultado fiscal pues, muestra los esfuerzos que ha venido emprendiendo el país para mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Hay, digamos, un buen cumplimiento de las reglas macrofiscales contenidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero es necesario, como siempre, mejorar la eficiencia en el gasto público, y la proyección hacia 2029 sugiere que el índice pues, se va a mantener estable, lo cual sugiere o refleja que aunque con limitaciones, la economía va a seguir una trayectoria positiva y de adaptación a las circunstancias globales. En el caso de Nicaragua, pues alcanzó una puntuación de 94.9, que es un índice de desempeño económico bueno, y esto es debido a la estabilidad macroeconómica que el país ha logrado mantener mediante dos factores: una gestión responsable de las finanzas públicas y un adecuado nivel de reservas internacionales y un importante flujo de remesas familiares. La economía nicaragüense pues depende en buena medida del sector primario y de los servicios, áreas que son vulnerables a fluctuaciones en el mercado internacional. La inflación pues se ha mantenido bajo control, pero factores externos como las afectaciones en la cadena de suministros pues podrían aumentar las presiones inflacionarias en el futuro, pero aquí el flujo importante de remesas familiares pues actuaría como un amortiguador, porque podría sostener el consumo interno y tener un efecto estabilizador en los precios, aliviando parte de la presión en el mercado de consumo. La tasa de desempleo abierto pues sugiere las dificultades que enfrenta la economía nicaragüense para generar empleos de calidad si se tiene en cuenta el alto grado de informalidad estructural en el mercado laboral. La estabilidad en el resultado fiscal, de hecho, es la única economía de la región COSEFIN que tiene un superávit global en las finanzas públicas, muestra que Nicaragua pues, ha logrado mantener las cuentas públicas equilibradas, limitando el déficit con medidas que optimizan la recaudación y que mantienen controlado el gasto público. Es importante implementar políticas que incrementen la resiliencia económica y que se diversifiquen las fuentes de crecimiento para proteger la economía de cara a las incertidumbres globales. Bueno, uno de los países que forma parte de nuestro consejo es Panamá. De hecho, es el país, el único país del COSEFIN que tiene ingresos altos en este momento, y tuvo un resultado de 91.3 en su índice de desempeño económico. La actividad económica panameña pues creció 7.3% en el 2023, impulsado en gran medida por la actividad del Canal de Panamá y por la industria logística, y este factor pues contribuye significativamente al buen puntaje en este índice de desempeño económico. La inflación, como es una economía dolarizada, pues se encuentra relativamente controlada. Sin embargo,
La tasa de desempleo pues sugiere que es importante y necesario implementar políticas que promuevan la creación de empleos de calidad y que mejoren sobre todo la inclusión social. Respecto al resultado fiscal, pues es necesario mejorar la gestión fiscal para reducir el déficit y de esa manera garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. Y en ese sentido, pues el país debe fortalecer su marco fiscal para consolidar la estabilidad macroeconómica y diversificar la economía para mitigar los riesgos asociados a la dependencia del Canal de Panamá y también pues para recuperar el grado de inversión que una de las agencias calificadoras pues le retiró el año pasado. Las proyecciones del índice hasta 2029 sugieren una continuidad en la estabilidad, aunque se debe vigilar el contexto global que pueda afectar el comercio y el tránsito por el Canal de Panamá. Finalmente, en el caso de la República Dominicana, alcanzó al cierre de 2023 una puntuación de 86.7 el índice, lo que significa un desempeño económico justo, pero con espacios importantes de mejora. Hubo un crecimiento bien bajo en 2023, 2.4%, pero a futuro pues se espera que el turismo, la inversión extranjera directa y el comercio pues impulsen el crecimiento sostenible a largo plazo y sobre todo a tasas que rondan el 5%. La inflación pues se mantiene controlada porque es un reflejo de las políticas monetarias activas implementadas por el Banco Central de la República Dominicana. Se necesitan pues crear empleos de calidad porque la alta informalidad limita las contribuciones a la seguridad social y la capacidad del Estado de ampliar la cobertura de servicios sociales. Además, pues dificulta el acceso al financiamiento para muchos trabajadores que no pueden demostrar ingresos formales, lo que reduce su capacidad de consumo y limita el crecimiento del mercado interno. En lo que respecta a las finanzas públicas, pues las agencias calificadoras han señalado la necesidad de mejorar el manejo de la deuda pública y reducir el déficit fiscal, lo que podría requerir reformas fiscales encaminadas a incrementar la recaudación y a controlar el gasto público. La evolución del índice pues evidencia resiliencia del país ante eventos como la crisis bancaria del 2003, y la pandemia del COVID-19 al cierre del 2020. Sin embargo, pues la economía dominicana sigue enfrentando desafíos importantes, como la necesidad de reformas fiscales, la reducción de la informalidad laboral y la diversificación de sectores económicos clave. Entonces, este es un vistazo del desempeño económico de los países, pues allí ustedes pueden ver en esta tabla de forma resumida lo que yo les presenté. Muchas gracias. Ahora bien, el análisis del desempeño económico que les mostré, pues debe complementarse con el análisis de la trayectoria del endeudamiento público, puesto que estas proyecciones pues permiten a los hacedores de política anticipar posibles problemas de sostenibilidad de deuda y adoptar medidas preventivas para evitar crisis fiscales que puedan comprometer la estabilidad macro de los países. Presento a continuación pues, los resultados para cada uno de los países.
En el caso de Costa Rica, pues la deuda pública se disparó entre 2018 y 2021, alcanzando un máximo de 67.6% del PIB debido al aumento de gasto público que demandaba la pandemia del COVID-19, pero a partir del 2024, la mediana del gráfico de abanico que está, ¿qué es este? De aquí, el primer gráfico de la esquina superior izquierda de mi lado, ¿verdad? Proyecta una estabilización del coeficiente deuda-PIB por debajo del 60%, siempre y cuando se mantengan los esfuerzos de consolidación fiscal. Por supuesto que el ancho de banda se amplía, de incertidumbre se amplía hacia 2029, reflejando los riesgos asociados a la volatilidad externa y a las posibles fluctuaciones en las condiciones financieras globales, lo que pone de relieve la vulnerabilidad del país ante eventos globales que puedan impactar tanto los ingresos como los costos del financiamiento. El costo del servicio de la deuda es el principal impulsor del endeudamiento, lo que refleja la sensibilidad del país a los cambios en las condiciones financieras internacionales. El crecimiento económico proyectado pues contribuye a mitigar el crecimiento de la deuda, pero su efecto positivo pues es limitado. El turismo y las exportaciones de equipos médicos son los principales motores del crecimiento. Sin embargo, la dependencia de la zona franca pues genera vulnerabilidad. La mejora gradual del balance primario permite contener el crecimiento de la deuda en el mediano plazo, pero la apreciación del colón costarricense pues podría erosionar la competitividad de las exportaciones, afectando los ingresos por divisas. Las tensiones geopolíticas pues representan riesgos adicionales en las finanzas públicas porque incrementan tanto el riesgo cambiario como los costos de importación. Pero a partir del 2023 se proyecta un retorno a la senda de estabilidad dentro de márgenes estrechos. En el caso de El Salvador, pues la deuda pública se mantiene en un nivel muy alto, se estabiliza en 2025 en torno al 85% del PIB, y esta situación es un reflejo del elevado endeudamiento acumulado en los últimos años y de las dificultades del país para reducir la carga financiera. El principal factor que mantiene el endeudamiento elevado es el costo del servicio de la deuda, que es impulsado por las tasas de interés reales. A pesar de que se proyectan superávit primarios para el periodo 2024-2029, el alto nivel de deuda pues seguirá limitando el espacio fiscal para enfrentar choques externos. O sea, en otras palabras, los superávit primarios proyectados no logran estabilizar el saldo de la deuda con respecto al PIB. En el caso de Guatemala, pues el gráfico de abanico describe una trayectoria relativamente estable, proyectándose por debajo del 27% del PIB al cierre del 2029. Se tiene una banda de incertidumbre moderada porque pues, es una economía muy estable. El crecimiento económico, la estabilidad cambiaria y el manejo fiscal responsable son los principales amortiguadores del endeudamiento. En comparación con otros países, la tasa de interés real tiene un impacto limitado, reflejando el bajo costo financiero del país gracias a su acceso a financiamiento externo en términos favorables y su política monetaria orientada a la estabilidad de precios. En el caso de Honduras, la deuda pública se mantiene por debajo del 45% del PIB.
el crecimiento económico y la prudencia en el manejo fiscal son los principales amortiguadores del crecimiento de la deuda, y las remesas familiares pues siguen siendo una fuente vital de ingresos que impulsan el consumo interno y compensan parcialmente las caídas de la producción y la exportación agrícola afectadas por la sequía. En el caso de Nicaragua, se muestra una trayectoria de la deuda pública ligeramente descendente, estabilizándose alrededor del 39% en 2029. Esta estabilidad pues refleja tanto el manejo prudente de las finanzas públicas como la contribución de las remesas. A partir del 2024 pues se observa un esfuerzo por alcanzar superávit primario sostenido, y la disminución proyectada de la deuda pues es consistente con una política fiscal más disciplinada, enfocada en reducir el gasto no prioritario y mejorar la eficiencia en la recaudación de ingresos, pero también protegiendo el tejido social. En el caso de Panamá, la deuda seguirá una trayectoria estable pero alta. El costo del servicio de la deuda representa uno de los factores más importantes de presión. La capacidad de Panamá para refinanciar deuda a bajo costo es fundamental para mantener esta trayectoria bajo control, pero los gastos sociales y en infraestructura siguen limitando la consolidación fiscal. Finalmente, en el caso de República Dominicana, las tasas de interés reales elevadas a nivel internacional suponen un desafío para República Dominicana, incrementando los costos del servicio de la deuda. Este factor es crítico porque una parte significativa de la deuda está denominada en moneda extranjera, lo que aumenta el riesgo de refinanciamiento a tasas más altas. La trayectoria de la deuda se mantiene bajo control, y el compromiso con la consolidación fiscal junto con la recuperación del turismo y el crecimiento de las remesas serán fundamentales para mantener un nivel de deuda manejable en el mediano y en el largo plazo. Estimados amigos, con esto finalizo mi exposición agradeciendo la invitación a este foro. Yo me siento muy bien y complacido de estar acá en Buenos Aires con ustedes. Como decía mi compatriota y coterráneo Rubén Darío, que por cierto fue corresponsal en La Nación, abro comillas, sí, es verdad y afirmo aquí entre paisanos, mi segunda patria es la Argentina, es decir, mi patria espiritual. Y en mi caso particular tendría que agregarle que yo cursé mis estudios de maestría en la Universidad Austral y sigo estudiando en esa casa de estudios. Me siento muy contento cuando vengo a la Argentina y cuando veo la maravillosa bandera albiceleste, me siento tan feliz como cuando veo mi pequeña pero hermosa bandera azul y blanco de Nicaragua. Muchas gracias. Estimado centroamericano, tengo una duda respecto a la vinculación de las decisiones de COSEFIN. ¿Qué tan, en tu experiencia, qué tan vinculantes son esas deliberaciones y esos acuerdos que se llegan a nivel de COSEFIN? ¿Han sido verdaderamente vinculantes o al final, como tú dices, la COSEFIN se convierte como un tanque de pensamiento y ahí queda? Gracias por tu respuesta. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en realidad es una combinación. La mayoría de las decisiones
que se han adoptado en el seno del Consejo han sido vinculantes, como la creación de los grupos de trabajo y como otras iniciativas, como por ejemplo se está buscando cómo desarrollar bonos de catástrofe, pues también se está buscando cómo alinear las estadísticas de las finanzas públicas a los mejores estándares, que en este caso es el Manual 2014. Sobre lo de tanques de pensamiento, pues bajo mi administración en el 2021 hemos buscado cómo la Secretaría pase de ser solamente una instancia ejecutiva a una instancia con capacidad de propuesta y hemos encontrado, digamos, buena recepción entre las autoridades. No sé si con eso contesto la pregunta, pero sí, la mayoría de las decisiones son vinculantes, porque la firman los 7 ministros, y pronto vamos a hacer 8 también con Belice, porque a propósito, Guatemala ya dio luz verde para que eso se pueda concretar. Bien, y le damos un aplauso y le agradecemos a Alfredo.